¿Puede una mascota, ese ser que amas y cuidas, convertirse en tu peor pesadilla? Desde ataques de monos hasta pumas letales. Hoy conocerás 18 casos reales en los que animales domésticos atacaron e incluso devoraron a sus propios dueños. Número 18. El ataque del mono. Los monos pueden parecer adorables y divertidos, pero de vez en cuando pueden revelar una faceta sorprendente. Gha Muhammad, un hombre de 72 años de Malasia, tenía un vínculo especial con su mono, que era más que un simple compañero. Trabajaban en equipo. Gha se encargaba de las cosas en el suelo mientras su mono subía a los cocoteros para ayudarlo a recoger fruta. En uno de esos días rutinarios, Gha le prometió a su hijo Zakaria, de 29 años, que traería cocos. Así que, como de costumbre, envió a su mono al árbol a buscarlos. Pero lo que comenzó como un día normal dio un giro sombrío. Sin previo aviso, el mono atacó. Mordió el brazo de Gha, rompiéndole una arteria, y trágicamente no sobrevivió. Zacarías, preocupado por la ausencia de su padre, fue a buscarlo, solo para encontrar su cuerpo y un mono agresivo que casi se vuelve contra él también. Zacarías compartió con las noticias locales que la familia había comprado el mono cuando aún era joven, con la esperanza de que los ayudara subiendo al cocotero detrás de su casa para recoger cocos. Hablando desde el Hospital Sultana Nur Zahira, recordó: «Estaba en casa cuando sucedió. Después de un rato, me pareció extraño porque todo estaba tan silencioso. No oía a mi padre, no caían cocos y el mono no oía ningún sonido». Número 17. La desgarradora tragedia del gato. Las mascotas suelen ser una fuente de consuelo, pero también pueden ser un trágico recordatorio del aislamiento que enfrentan algunas personas. Janet Vial, una mujer que pasaba la mayor parte del tiempo con sus queridos gatos y perros tras la partida de su esposo, se había aislado de gran parte del mundo. A los 56 años, no tenía amigos a su alrededor. Cuando los vecinos notaron que su buzón se llenaba de correos sin respuesta, llamaron a la policía para solicitar una verificación de bienestar, preocupados por si algo había salido terriblemente mal. Dentro de la casa, las autoridades encontraron una imagen desgarradora. Varios animales, entre ellos un gato y un perro, estaban sin vida en la cocina y la sala, aunque algunos otros habían sobrevivido. Los informes indicaban que los animales hambrientos, que habían estado sin comer durante un periodo prolongado, habían comenzado a comerse a su dueña por desesperación. El agente Dave Ivey describió la casa sin ventilación durante semanas, con el suelo completamente cubierto por montones de basura. Se informó al tribunal que Janet Vial había llevado una vida solitaria y se había distanciado de su esposo. Al registrar un veredicto de fallecimiento por causas naturales, el forense Keith Wiseman señaló: «El agente creía que los animales habían estado confinados en estas dos habitaciones de la planta baja durante lo que parecían ser varias semanas, posiblemente meses». Janet había fallecido, probablemente por causas naturales, pero su cuerpo había quedado abandonado durante semanas y sus gatos hambrientos, desesperados por comida, habían hecho lo inimaginable para sobrevivir. También se confirmó que Janet no fue atacada por sus mascotas mientras estaba viva. Número 16. El tigre en Harlem. En una historia que parece demasiado loca para ser verdad, Antoine Yates tenía un tigre de Bengala siberiano llamado Ming en su apartamento de Harlem. Impulsado por su amor por los grandes felinos, Yates decidió criar a Ming en su casa de un rascacielos, una decisión que se volvería en su contra, literalmente. En abril de 2000, Yates, un taxista de 31 años a tiempo parcial, hizo una compra audaz. Adquirió un híbrido de tigre de Bengala siberiano de 8 semanas llamado Ming del Parque de Animales Bearcat Hollow en Racine, Minnesota. Los registros mostraban que Bearcat Hollow le había vendido previamente un cachorro de león, al que Yates posteriormente le encontró un nuevo hogar. Durante 5 años, él y sus animales vivieron juntos en el apartamento 5E de Drew Hamilton Houses, un complejo de viviendas públicas. Durante ese tiempo, Yates solo salía de su apartamento una vez al día durante aproximadamente 1 hora para comprar comida. Cuando Yates acudió a urgencias con graves heridas en el brazo en 2003,
alegó que un pitbull era el culpable. Sin embargo, los médicos sabían que estas lesiones eran demasiado graves para cualquier perro normal. Resultó que Ming lo había atacado después de que Yates intentara detener una pelea entre el tigre y otro animal. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Yates, encontraron a un tenso Ming merodeando en el interior. Fueron necesarios tranquilizantes para sacar al tigre del apartamento de forma segura. A pesar del incidente, Yates insistió en que Ming solo había reaccionado por miedo. Las autoridades reubicaron a Ming en un santuario en Ohio, donde el tigre finalmente encontró paz hasta su fallecimiento natural años después. En una entrevista de 2020, Yates compartió que su primer animal fue un cachorro de león llamado Java, quien falleció joven. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. La historia de Scarface, el pitbull. Los pitbulls tienen fama de ser agresivos y lamentablemente, en el caso de Scarface, resultó ser trágicamente cierto. Brenda e Ismael Guerrero rescataron a Scarface y se comprometieron a ayudarlo a adaptarse a una nueva vida. Pero un día, cuando Brenda intentó ponerle un suéter, pero Scarface no estaba contento, el perro se convirtió en una bestia, haciendo honor a su feroz nombre al lanzar un brutal ataque contra Brenda, mostrando la implacable violencia de Tony Montana de Scarface. Decidido e inquebrantable, el perro resistió todos los intentos de contenerlo. Ismael intentó desesperadamente apartarlo de Brenda, pero sus esfuerzos fueron en vano. Su hijo, Antoine Harris, tomó un cuchillo e intentó detenerlo apuñalándolo en la cabeza, pero ni siquiera eso logró disuadirlo. Cuando llegó la policía, ellos también tuvieron dificultades para controlar al agresivo perro. Los oficiales que acudieron dijeron que el perro era bastante agresivo, según el oficial de policía de Tampa, Eddie Durkin. El perro incluso logró librarse de los efectos de una pistola eléctrica, liberándose de las púas mientras seguía resistiéndose. Finalmente, el control de animales intervino con una pistola tranquilizante y una pistola de perdigones para someter al animal. Usando una vara de retención con un lazo seguro alrededor del cuello del perro, finalmente lograron sujetarlo. Brenda fue trasladada de urgencia al Hospital General de Tampa, donde sufrió graves mordeduras en el brazo, pero se informó que se encontraba estable. Aún no hay información oficial sobre el destino del perro, pero una cosa es segura: no lo obligarán a ponerse un suéter bonito en un futuro próximo. Número 14. El instinto de supervivencia de Harry y Sally. Harry y Sally, una pareja de pugs de Omaha, eran mascotas muy queridas para su dueño, quien vivía solo. Pero después de que su dueño se quitara la vida trágicamente, se quedaron varados en la casa sin comida. Los días se convirtieron en semanas, y en su desesperación, los dos pugs hicieron lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Comenzaron a alimentarse de su dueño sin vida. Cuando los vecinos, preocupados, notaron la prolongada ausencia del dueño, contactaron a la policía, que descubrió la desgarradora escena. Harry y Sally fueron rescatados por las autoridades y posteriormente entregados a la Sociedad Protectora de Animales de Nebraska. Los pugs estaban en adopción, pero quienes conocían su historia no los querían. Por suerte, una pareja compasiva de Indiana los adoptó, dándoles a los pugs la oportunidad de empezar de cero en un hogar amoroso. La policía también confirmó que Harry y Sally son perros perfectamente pacíficos y que solo se alimentaban de su antiguo dueño para sobrevivir. Número 13. La mordedura de la viuda negra. Mark Vogel, un alemán de 30 años, tenía una afición inusual. Le fascinaban los arácnidos. Había reunido más de 200 arañas e insectos, incluyendo una viuda negra mortal. Durante años, sus amigos y familiares le habían advertido sobre su peligroso hábito, pero él era implacable. Con el tiempo, sus seres queridos se alejaron y Mark se quedó solo con sus peligrosas mascotas, alegando que no le hacían ningún daño. Hasta que un día, su pasión se volvió letal. Una viuda negra mordió a Mark y sin nadie cerca para ayudarlo, el veneno finalmente le quitó la vida. Meses después, los vecinos dieron la alarma, lo que llevó a las autoridades a su casa. Dentro, encontraron su cuerpo descompuesto, junto con sus numerosos insectos y arañas, que, desesperados, habían comenzado a alimentarse de él. Las arañas fueron finalmente trasladadas a una zona de conservación,
pero la terrible noticia dejó a todos aterrorizados e inquietos. En particular, los policías que descubrieron el cuerpo de Mark no podían creer lo que veían. Un portavoz policial describió la inquietante escena donde había arañas por todo su cuerpo. Número 12. La tragedia del chimpancé con Travis. Travis, el chimpancé, era más que una mascota para Sandra y Jerome Harold. Lo trataban como a un miembro de la familia, especialmente después del fallecimiento de Jerome. Sandra solía pasar por alto el lado impredecible de Travis, pero todo cambió un día. El 16 de febrero de 2009, alrededor de las 3:40 de la tarde, Travis atacó brutalmente a Sharla Nash, amiga de Sandra, quien tenía 55 años en ese momento. Todo comenzó después de que Travis lograra escapar de la casa con las llaves del coche de Sandra. Sharla, queriendo ayudar, llegó para intentar convencerlo de que volviera a entrar, pero la situación dio un giro sombrío. Ver a Sharla sosteniendo un muñeco de Elmo, uno de sus juguetes favoritos, pareció enfurecerlo y le entró una furia terrible. Aunque Travis conocía a Sharla, quien había trabajado con Sandra y Jerome en su empresa de grúas, el hecho de que luciera diferente con un nuevo peinado y un coche desconocido pudo haberlo confundido o inquietado. Para calmar a Travis, Sandra le había dado un té con Xanax. También estaba tomando medicamentos para la enfermedad de Lyme, pero nada de esto pudo detener la furia. A medida que el ataque se intensificaba, Sandra intentó intervenir frenéticamente, golpeándolo con una pala e incluso apuñalándolo con un cuchillo de carnicero. Reflexionando sobre el horror, dijo más tarde: «Para mí, hacer algo así, clavarle un cuchillo, fue como clavarme uno yo misma». Recordó que Travis se giró hacia ella como en shock, como si le preguntara: «Mamá, ¿qué hiciste?». En ese momento, Sandra pensó que Sharla estaba sin vida. Corrió a su coche, se encerró dentro y llamó desesperadamente al 911. Los gritos de Travis se oían de fondo, pero quien atendía la llamada inicialmente pensó que era una broma, hasta que Sandra gritó: «¡Se la está comiendo!». Los servicios de emergencia se mantuvieron a la espera hasta que llegó la policía, lista para tomar el control de la situación. Cuando llegaron los agentes, Travis se abalanzó sobre su vehículo, intentando incluso abrir la puerta del copiloto, que estaba cerrada, y rompiendo un retrovisor. Se desplazó hacia el lado del conductor y logró abrir la puerta, momento en el que el agente Frank Shufari le dio 4 tiros. Herido, Travis regresó a la casa, donde la policía lo encontró más tarde tendido sin vida junto a su jaula. Sharla sobrevivió, pero sus heridas fueron graves, lo que la llevó a una recuperación que le cambió la vida e incluyó un trasplante de cara. Hoy, Sharla aboga por regulaciones más estrictas para la tenencia de mascotas exóticas. Número 11. El encuentro mortal de Marius con Humphrey, el hipopótamo. Marius Sells, un mayor retirado del ejército, tenía un vínculo inquebrantable con un hipopótamo llamado Humphrey, a quien había criado a pesar de las numerosas advertencias sobre sus tendencias agresivas. El temperamento de Humphrey se dejaba notar en ocasiones, pero Marius confiaba plenamente en su hipopótamo domesticado. Tristemente, un día, la agresividad de Humphrey estalló sin previo aviso. Arrastró a Marius a un río, hiriéndolo mortalmente en el proceso. El cuerpo sin vida de Marius fue encontrado sumergido en el mismo río donde años antes había rescatado a Humphrey, el hipopótamo, durante una inundación. Otra familia había acogido originalmente a Humphrey, pero cuando creció demasiado, Marius lo adoptó a los 5 meses. El joven hipopótamo se integró a la vida en la extensa granja de 160 hectáreas de Elsa e incluso aprendió a nadar junto a los humanos. Un año antes del ataque, una foto mostraba a Marius montado en el lomo del hipopótamo, hablando cálidamente sobre su vínculo único. «Humphrey es como un hijo para mí. Es como un ser humano», decía. «La gente no lo entiende. Creen que solo se puede conectar con mascotas como perros y gatos, pero yo tengo una relación con el animal más peligroso de África». A pesar del cariño de Morreus por Humphrey, su esposa Louise, que trabajaba como farmacéutica, siempre había expresado su preocupación. Ya había habido situaciones de riesgo antes. A principios de año,
Los medios sudafricanos informaron que un hombre de 52 años y su nieto de 7 se vieron obligados a trepar a un árbol para ponerse a salvo después de que Humphrey los persiguiera mientras navegaban en canoa por el río. Marius tuvo que alejar al hipopótamo con una manzana para que los paramédicos pudieran rescatarlos. Humphrey también había causado problemas en la granja. Se culpó al hipopótamo de dejar sin vida a crías del socio de Marius y con frecuencia lograba escaparse de su recinto, incluso causando problemas al perseguir a golfistas en un club de golf cercano. Número 10. El incidente mortal del oso. Kellyanne Waltz, una amante de los animales, incluso tenía un oso negro entre sus mascotas. Número 10. El incidente mortal del oso. Kellyanne Waltz, una amante de los animales, incluso tenía un oso negro entre sus mascotas. Según los informes, el oso pertenecía a su esposo, Michael Waltz, quien se dedicaba a la cría de animales exóticos con una licencia vencida. Aunque el oso negro cautivo estaba enjaulado, un fatídico día, Kelly entró a limpiar y el oso la atacó a la vista de sus horrorizados vecinos. Kelly, de 37 años, fue declarada sin vida en el lugar de los hechos, según confirmó Tim Conway, supervisor de información y educación de la Comisión de Caza de Pensilvania. Michael Waltz había dejado vencer su licencia para la cría y venta de animales exóticos en junio de 2008, lo que Conway calificó como un simple tecnicismo. Con licencia desde 1994, Waltz informó a las autoridades en 2007 que albergaba a un león, un puma, un jaguar, un tigre, un oso negro, un leopardo y 2 leopardos en su propiedad en el municipio de Ross, una zona rural ubicada en las montañas Poconos, aproximadamente a 32 kilómetros al noreste de Allentown. Ese fatídico domingo, Kellyanne Waltz entró en la jaula de acero y concreto del oso, que medía 4,5 por 4,5 metros, alrededor de las 17. Intentó distraer al oso lanzando una pala llena de comida para perros a un lado mientras limpiaba el lado opuesto. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. El encuentro fatal de Timothy Treadwell con un oso grizzly. Timothy Treadwell era conocido por su inusual dedicación a la convivencia con osos grizzly en el Parque Nacional Katmai de Alaska. En 2003, él y su novia, Arne Hagerard, acamparon en el parque para observar de cerca a los osos. Pero la historia dio un giro fatal cuando un oso los atacó, sin dejar sobrevivientes. Alrededor del mediodía del domingo 5 de octubre de 2003, Timothy Treadwell habló con un socio en Malibú, California, por teléfono satelital. Treadwell no mencionó ningún problema con los osos. Al día siguiente, 6 de octubre, Willie Fulton, piloto de taxi aéreo Kodiak, llegó al campamento de Treadwell y Haggard para recogerlos, pero encontró la zona abandonada, salvo por un oso, y contactó a los guardabosques locales. Tras una investigación, se descubrieron rápidamente los restos destrozados de la pareja. La cabeza de Treadwell, parte de la columna vertebral, el antebrazo y la mano derechos, desfigurados, con su reloj de pulsera aún puesto, se recuperaron a poca distancia del campamento. Los restos parciales de Huguenard se encontraron junto a las tiendas de campaña rotas y derrumbadas, parcialmente enterrados en un montón de ramas y tierra. Un gran oso macho, identificado como el oso 141 que protegía el campamento, fue desmayado por los guardabosques durante su intento de recuperar los cuerpos. Un segundo oso adolescente también fue abatido poco después cuando atacó a los guardabosques. La necropsia in situ del oso 141 reveló partes humanas, como dedos y extremidades. El inquietante incidente fue incluso grabado parcialmente, lo que ayudó a los investigadores a determinar qué le pudo haber sucedido a la desafortunada pareja. En la grabación se puede escuchar a Treadwell pidiendo ayuda, pero desafortunadamente no había nadie cerca. Número 8. La mordedura de serpiente mortífera. Tener una serpiente venenosa como mascota, en particular una mamba negra, es un riesgo que muy pocos están dispuestos a correr. Las mambas negras son famosas por su potente veneno y naturaleza agresiva, y se encuentran entre las serpientes más mortíferas del mundo. Una sola mordedura puede dejar sin vida en cuestión de horas si no se trata,
lo que la hace increíblemente peligrosa incluso para dueños experimentados. Alita Stacy, de Putnam Lake, Nueva York, sin embargo, tenía una profunda fascinación por los reptiles y coleccionaba más de 70 serpientes, incluyendo una mamba negra. Familiares y amigos le advirtieron sobre los peligros, pero Stacy los ignoró. Trágicamente, un día su novio la encontró inconsciente, mordida en el antebrazo por su mamba negra, que de alguna manera se había escapado debido a un recinto sin seguridad. A pesar de los esfuerzos por salvarla, los efectos letales del veneno fueron imparables. Posteriormente, todas las serpientes de Aleida fueron llevadas al zoológico del Bronx, incluyendo la mamba negra Aseina. Número 7. El horror del lagarto monitor. La fascinación de Ronald Howe por los reptiles era intensa, en particular su amor por los lagartos monitores, criaturas conocidas por su considerable tamaño y poderosas garras. Algunas especies son incluso venenosas y son hábiles cazadores capaces de abatir animales como los canguros. Los amigos y familiares de Howe estaban preocupados por su decisión de mantener estos lagartos en casa, pero él no se dejó intimidar. Tras unos días sin contacto, un vecino preocupado le pidió al sheriff que revisara a Howe. Cuando llegaron los agentes, oyeron ruidos extraños en el interior, pero no recibieron respuesta. Al entrar, se encontraron con una escena impactante: el cuerpo sin vida de Howe rodeado de sus 7 lagartos monitores que habían comenzado a alimentarse de él. Los investigadores creen que podría haberse desmayado por una enfermedad o lesión cerca de sus mascotas, lo que provocó que las lagartijas aprovecharan la fuente de alimento. Número 6. La catástrofe de la pitón birmana. Las mascotas exóticas ofrecen una emoción única, pero a veces conllevan riesgos que resultan fatales. Jaron Hare y Charles Darnell, una pareja de Estados Unidos, tenían una pitón birmana albina, una constrictora enorme pero no venenosa que alcanzaba los 2,5 metros de longitud. A diferencia de las serpientes venenosas, las pitones birmanas matan envolviéndose y constriñendo a sus presas, y esta serpiente en particular vivía en una jaula improvisada sujeta por poco más que una colcha y unos pocos alfileres, un arreglo que pronto resultaría desastroso. Su estilo de vida algo caótico, incluyendo el consumo de sustancias, podría haber contribuido a la falla en la contención segura de la serpiente. Una noche de 2009, la pitón escapó y se deslizó hasta la habitación de su hija pequeña. Cuando Darnell encontró la serpiente enroscada cerca de ella a la mañana siguiente, la atacó furioso, pero la tragedia ya había comenzado. Darnell declaró a los agentes que se despertó en mitad de la noche y encontró la pitón en el pasillo, así que la devolvió a su acuario de 750 litros, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Creyó haberla asegurado colocándola en una bolsa de lavandería con un pequeño agujero y luego cubriendo el acuario con una colcha sujeta con imperdibles. Sin embargo, Hare informó a los agentes que la serpiente se había escapado del acuario y de la bolsa de lavandería 10 veces en los 2 meses anteriores y que planeaba crear una tapa con cerradura para el acuario. La ley estatal de Florida exige que los dueños mantengan las pitones bajo llave. Ni Darnell ni Hare habían obtenido un permiso estatal para tener la pitón. Darnell mencionó que la serpiente ya tenía su comida mensual, pero no creía que el animal quisiera comerse a la niña. Dijo que Apu aló a la serpiente mientras intentaba liberar al niño, pero este ya había fallecido, según el informe del sheriff. Posteriormente, las autoridades retiraron la pitón y la llevaron a una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para realizar ejercicios de entrenamiento. Hare y Darnell finalmente fueron declarados responsables y condenados a 12 años de prisión por su negligencia imprudente. También hubo informes de que la pareja, en su frenesí inducido por las drogas, podría haber intentado eliminar a su hijo. Número 5. El ataque de la bestia salvaje. El amor de Klaus Radant por los animales exóticos incluía tener llamas, emús, renos, avestruces e incluso una cría de bestia salvaje en su propiedad. A medida que la bestia salvaje maduraba, sus instintos salvajes naturales comenzaban a aflorar, especialmente durante la época de apareamiento, lo que lo hacía cada vez más impredecible. El 5 de diciembre de 2004,
la esposa de Klaus comenzó a preocuparse cuando él no regresó después del almuerzo. Al buscarlo, se topó con una visión horrorosa. El cuerpo de Klaus yacía gravemente herido en el corral, evidentemente atacado por el ñu en un ataque desenfrenado provocado por el apareamiento. Se apresuró a tomar su teléfono y llamar al 911. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero las heridas de Klaus eran demasiado graves. Intentaron rescatarlo, pero ya era demasiado tarde. El forense informó que el animal salvaje aparentemente atacó a Klaus varias veces antes de pisotearlo. Se determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo contundente en el pecho y la cabeza. Según la policía, los cuernos del animal salvaje, que suelen ser grandes y curvados, habían sido cortados hasta los nudos. Número 4. La tragedia del casuario. El casuario, originario del norte de Australia y las islas circundantes, es a menudo considerado el ave más peligrosa del mundo debido a sus fuertes patas y garras afiladas. A sus 75 años, Marvin Ajos era conocido como un dedicado criador de aves exóticas, incluyendo casuarios, emús y avestruces, e incluso logró criar casuarios con éxito en Estados Unidos, una hazaña que le enorgullecía enormemente. Un día, Ajos tropezó cerca de uno de sus casuarios, sobresaltándolo. El casuario atacó, infligiéndole múltiples heridas profundas con sus garras. Aunque Ajos logró llamar al 991, el ave impidió agresivamente que los servicios de emergencia llegaran hasta él, retrasando la asistencia. Lamentablemente, Ajos falleció a causa de sus heridas, dejando a su novia traumatizada. Entiendo que el hombre estaba cerca del ave y en algún momento se cayó. Al caer, fue atacado. El subjefe Jeff Taylor declaró al periódico Gainesville Sun. Una mujer en la propiedad, que se identificó como la pareja de Ajos, comentó al periódico que éste había estado haciendo lo que amaba. Ajos sufrió profundas heridas punzantes y cortes cortantes causados por las afiladas garras del animal, que le cercenaron una arteria importante del brazo, según un informe de autopsia publicado recientemente. Los diagramas que detallan las lesiones de Ajos revelaron más de una docena de laceraciones en la cara, el cuello, la espalda, el abdomen, los muslos, las piernas y el brazo derecho, incluyendo daños significativos en la arteria braquial, el principal vaso sanguíneo de la parte superior del brazo. Tras el ataque, el casuario fue vendido en la subasta de ganado de la costa del Golfo. Ajos no necesitaba un permiso para criar estas aves, nativas de Australia, Nueva Guinea y otras islas del Pacífico Sur. Incluso después de este trágico incidente, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida no ha implementado nuevas normas ni restricciones sobre la propiedad de casuarios. Si los animales se utilizan para la cría comercial, se consideran animales domésticos y no requieren un permiso, explicó la portavoz de la agencia, Karen Parker. El permiso solo sería necesario si estos animales interactuaran con el público. En una grabación de audio de la llamada inicial al 911, se puede escuchar a Ajos intentando proporcionar su dirección a un operador mientras suplicaba: ¿podría enviar una ambulancia, por favor? Su voz sonaba débil y urgente. Desafortunadamente, esas fueron las últimas palabras que Marvin Ajos pronunció. Número 3. El peligroso encuentro con el ciervo. Aunque los ciervos suelen ser considerados animales apacibles, la experiencia de Gerald Rushton con un ciervo rojo de 227 kilos mostró el lado oscuro de estos animales. Un día, Rushton estaba alimentando a los ciervos cuando un enorme ciervo se abalanzó sobre él, inmovilizándolo contra una valla y causándole heridas mortales con sus poderosas astas. Los equipos de rescate llegaron, pero no tuvieron más remedio que sacrificar al ciervo para llegar hasta Rushton, quien lamentablemente no sobrevivió. Se sabía que Rushton estaba obsesionado con domesticar a los animales que no podían ser domesticados, pero el fallecido estaba interesado en convertir su casa en un zoológico. Además de este ciervo, había otros tipos de ciervos presentes, incluyendo ciervos axis. El ciervo rojo europeo tenía unas astas aterradoras y, según se dice, inmovilizó a Rushton contra la valla antes de cornearlo y pisotearlo al caer al suelo. Debido al comportamiento agresivo del animal,
tuvo que ser abatido antes de que los agentes y los guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas pudieran entrar al corral para retirar los restos de Rushton. Rushton fue declarado sin vida poco después. Número 2. Ataque de Wapiti. El residente australiano Pat McDonald tenía un Wapiti, un raro cruce entre ciervo rojo y alce, en su propiedad. Un día, mientras McDonald lo alimentaba, su familia lo oyó gritar. Al salir corriendo, su esposa lo encontró siendo atacado por el agresivo animal. Un trabajador de ambulancia cercano lo asistió, pero las lesiones de McDonald eran graves. El Wapiti también tuvo que ser eliminado. Número 1. La crisis del puma. Amber Michelle Couch, residente de Texas, tenía un puma como mascota. A pesar de carecer de los permisos y las vacunas necesarias, el puma, confinado en una jaula estrecha, se volvió cada vez más agresivo. Trágicamente, un día el sobrino de Amber se acercó demasiado a la jaula y el puma lo atacó, causándole graves lesiones faciales. Afortunadamente, sobrevivió al ataque. Las autoridades finalmente retiraron al puma, alegando que Couch no cumplía con las normas de seguridad para la tenencia de mascotas exóticas. Nos vemos en el próximo video.